El segundero del reloj de pared avanzaba con un sonido seco, casi agresivo, que rebotaba en el silencio absoluto de la madrugada. Tic, tac, tic, tac. Eran las 3 de la mañana y el aire en el dormitorio principal de la casa parecía haberse vuelto sólido, una masa invisible y pesada que me impedía respirar con normalidad. Me quedé allí, tumbado boca arriba, con los ojos clavados en las sombras que las ramas de los robles proyectaban sobre el techo blanco, moviéndose como dedos esqueléticos. A mi lado, Lucía respiraba con una suavidad envidiable, una calma que me resultaba insultante. Su cuerpo emanaba un calor que, en cualquier otra época de nuestra vida, me habría resultado reconfortante, el puerto seguro al que volver tras un largo viaje de negocios. Ahora, ese calor me quemaba. Cada vez que su pie rozaba el mío por accidente bajo las sábanas de seda, sentía una descarga eléctrica de rechazo absoluto que me recorría la columna vertebral. Me incorporé con una lentitud milimétrica. El somier de la cama emitió un crujido apenas perceptible, un quejido de la madera vieja, pero para mis oídos, afinados por semanas de insomnio y paranoia, sonó como una explosión en una catedral vacía. Miré a Lucía de reojo. No se movió. Sus pestañas, largas y oscuras, descansaban sobre sus pómulos con una paz fingida, y un pequeño mechón de cabello castaño le cubría la comisura de los labios. Esos labios que solían decirme que me amaban y que ahora guardaban secretos que me estaban matando. Parecía un ángel esculpido en mármol. Pero yo sabía que los ángeles no huelen a tierra mojada, a fertilizante y a ese tabaco de liar barato y fuerte cuando regresan de su caminata diaria por el jardín a las 7 de la tarde. Me levanté y caminé descalzo hacia el gran ventanal. El frío del suelo de piedra se filtraba por las plantas de mis pies, un dolor sordo que me ayudaba a no perder la cabeza. Abrí la cortina apenas 1 centímetro, lo justo para que un solo ojo pudiera escudriñar la oscuridad del jardín. Allí abajo, al fondo de la propiedad, envuelto en una bruma espesa que parecía emerger de la propia tierra, estaba el cobertizo de herramientas. Samuel, nuestro jardinero, vivía en la pequeña habitación anexa desde hacía 6 meses. Al principio, su presencia fue un alivio. La finca era vasta, con rosales que requerían manos expertas y un sistema de riego que siempre fallaba, y Lucía se quejaba de que yo pasaba demasiado tiempo en la oficina de la ciudad. Samuel era joven, quizá 10 años menos que yo, con una espalda ancha que parecía no conocer el cansancio y unas manos curtidas que siempre estaban manchadas de barro. Un hombre rústico, de pocas palabras, que siempre bajaba la cabeza cuando yo pasaba, o eso creía yo. Bajé a la planta baja, evitando los escalones que sabía que crujían por la humedad. La casa, que solía ser mi orgullo, ahora se sentía como un organismo extraño que intentaba digerirme. Al llegar a la cocina, me detuve en seco. El olor a lavanda del detergente que usaba Lucía estaba allí, flotando en el aire estancado, pero mezclado con algo más. Un licor fuerte, rancio, que no pertenecía a nuestra bodega. Me acerqué a la encimera de granito y vi una pequeña mancha de barro seco, casi invisible, cerca del fregadero. Pasé el dedo por ella y sentí la textura áspera de la traición. A las 6 de la mañana, mientras el cielo empezaba a teñirse de un gris metálico, escuché el primer sonido exterior. Fue el roce rítmico de una pala golpeando la tierra. Shh, clank, shh, clank. Salí al porche envuelto en una bata, intentando controlar el temblor de mis manos. Samuel estaba allí, inclinado sobre los macizos de hortensias. Al oír el crujido de mis pasos sobre la grava, se enderezó con una lentitud que me pareció una declaración de guerra. Se pasó el brazo por la frente, limpiándose el sudor, y me miró directamente a los ojos. No había sumisión en su mirada. Había una satisfacción sombría, una victoria silenciosa que brillaba en sus pupilas oscuras. «Buenos días, señor Adrián», dijo Samuel. Su voz era grave, una vibración que parecía vibrar en mi propio pecho.
Trabaja usted temprano hoy. El ruido de la pala me ha despertado, Samuel. ¿Para qué es ese agujero tan grande junto al pozo? Raíces viejas, señor, respondió, clavando la pala de nuevo con una fuerza innecesaria. Están pudriendo el jardín desde abajo. Si no las sacamos ahora, terminarán por destruir los cimientos de la casa. Hay que enterrar lo que ya no sirve para que algo nuevo pueda crecer. Sus palabras eran puñales. Volví a entrar y encontré a Lucía preparando el café. Estaba de espaldas a mí, pero pude ver cómo sus hombros se tensaban al oír mi voz. Cuando se giró, su sonrisa fue perfecta, pero sus ojos estaban vacíos de todo afecto. Me sirvió la taza con una mano que temblaba apenas 1 milímetro, un detalle que solo un hombre que busca la verdad podría notar. Esa misma tarde, aproveché que ella fue al mercado para instalar las cámaras. No eran cámaras comunes, eran lentes microscópicas que compré en una tienda de espionaje en la ciudad. Puse una en la rejilla del aire acondicionado del dormitorio, otra entre los libros del salón, una más oculta en la base de la lámpara de la cocina y la última en el porche trasero. Me encerré en el estudio del ático, un lugar donde nadie me molestaba, y conecté el receptor inalámbrico a mi portátil. Lo que vi en la pantalla me destruyó y me reconstruyó en algo mucho más oscuro. A las 3 de la tarde, Samuel entró en la cocina. No llamó a la puerta. Entró como si fuera el dueño de cada centímetro de ese mármol. Lucía lo esperaba con una urgencia que me hizo cerrar los ojos de dolor. Se lanzaron el uno sobre el otro en medio de la cocina, en el mismo lugar donde desayunamos cada mañana. No hubo palabras dulces, solo una necesidad animal, hambrienta. Vi cómo las manos llenas de barro de Samuel manchaban el vestido de seda blanco de mi esposa, dejando huellas de tierra sobre su piel. ¿Cuánto falta?, preguntó Samuel entre jadeos, empujándola contra la encimera. 1 semana más, respondió Lucía, con una voz que yo no conocía, una voz cargada de una malicia líquida. El seguro de vida ya está actualizado. Solo falta que los síntomas empeoren. Si el corazón le falla en medio de un paseo nocturno por el jardín, nadie hará preguntas. Un hombre de su edad, con tanto estrés, es lo más natural del mundo. Samuel sacó un pequeño frasco de su bolsillo y lo dejó sobre la mesa. 3 gotas en su café, Lucía. Ni una más, ni una menos. En 10 días, sus arterias estarán tan rígidas que cualquier esfuerzo será el último. Asegúrate de que mañana, cuando revise la obra del pozo, esté lo suficientemente débil. Lucía tomó el frasco y lo guardó en el pecho de su vestido, sonriendo con una frialdad que me heló la sangre. Se besaron de nuevo, un beso que sellaba mi sentencia de muerte. En ese momento, dejé de ser el marido engañado. Me convertí en un auditor de la muerte. Analicé cada movimiento, cada palabra. Sabía que no podía ir a la policía. Ellos dirían que las cámaras eran ilegales, o ellos encontrarían una forma de revertir la situación. Tenía que ser yo quien cerrara esta cuenta. Fui a la cocina por la noche, cuando el silencio volvía a reinar. Encontré el frasco escondido detrás de las latas de té. Era un líquido transparente, sin olor, pero al moverlo parecía más denso que el agua. Con una precisión de relojero, extraje el veneno y lo reemplacé con una solución de agua con azúcar. El veneno real lo guardé en una pequeña jeringuilla. Bajé al cobertizo de herramientas cuando sabía que Samuel estaba en la habitación anexa, roncando tras un día de trabajo. En el porche del cobertizo había una jarra de agua que él siempre bebía antes de dormir. Vertí la mitad del veneno real en su jarra. La otra mitad la reservé para el postre de mañana. El viernes amaneció con una niebla tan densa que el jardín parecía haber desaparecido, dejando la casa flotando en un vacío blanco. Lucía me sirvió el café con una amabilidad exagerada, casi maternal. «Tómalo todo, amor. Necesitas fuerzas para hoy», dijo, acariciándome la mejilla.
Bebí el agua con azúcar bajo su mirada expectante. Ella sonreía, creyendo que cada sorbo me acercaba un paso más a la tumba. Yo le devolví la sonrisa, sabiendo que el veneno ya estaba haciendo efecto en el hombre que la esperaba afuera. A media tarde, vi a Samuel por la ventana. Caminaba de forma errática, llevándose la mano al pecho con frecuencia. Su rostro, generalmente bronceado, tenía un tinte grisáceo, ceniciento. Se apoyaba en la pala no para trabajar, sino para no caerse. Lucía salió al jardín, nerviosa. Lo vi a través de la cámara del porche. Ella se acercó a él, fingiendo hablar de las flores, pero susurrándole con urgencia. «¿Qué te pasa?», le preguntó, mirando hacia mis ventanas. «No lo sé, me falta el aire», respondió Samuel con voz sibilante. «Siento como si tuviera piedras en el pecho». «Aguanta, solo falta una noche. Mañana todo habrá terminado. Ve al pozo y asegúrate de que las tablas estén sueltas». Samuel se arrastró hacia el agujero profundo que había cavado. Yo bajé las escaleras, despacio, sintiendo el peso de la jeringuilla en mi bolsillo. Abrí la puerta del porche y el aire frío me golpeó la cara. «¡Lucía! ¡Samuel!», grité, fingiendo una vitalidad que los hizo sobresaltarse. «He decidido que revisaremos el pozo ahora. No quiero esperar a mañana. El balance está terminado y me siento extrañamente bien». Lucía palideció. Miró a Samuel, que apenas podía mantenerse en pie, aferrado a una de las tablas del pozo. El plan de ellos era empujarme en la oscuridad de la noche, pero yo los estaba obligando a hacerlo bajo la luz cruda del atardecer. Caminé hacia ellos, deteniéndome justo al borde del agujero. El fondo estaba lleno de piedras afiladas y agua estancada. Era una fosa perfecta. «Parece muy inestable, Samuel», dije, dándoles la espalda deliberadamente, tentando al destino. «¿Crees que estas maderas aguantarán mi peso si me inclino un poco?». Vi por el reflejo en el cristal de la ventana de la cocina cómo Lucía le hacía una señal frenética a Samuel. Él, haciendo un esfuerzo sobrehumano, soltó la pala y se acercó a mí por detrás, con las manos extendidas, listas para dar el empujón final. Pero sus pulmones fallaron en el momento crucial. Un espasmo violento recorrió su cuerpo, y Samuel cayó de rodillas, tosiendo una espuma blanquecina. Me giré lentamente. Lucía estaba paralizada, con la boca abierta en un grito silencioso. Samuel se retorcía en el suelo, arañando la tierra, con los ojos inyectados en sangre fijos en los míos. «¿Te encuentras mal, Samuel?», pregunté, agachándome a su lado con una calma que hizo que Lucía retrocediera un paso. «Parece que el jardín ha terminado por pasarte factura. ¿O quizá ha sido el agua del cobertizo?». Samuel intentó hablar, pero solo salió un estertor gutural. Sus dedos se cerraron sobre mi bota por un segundo, en una súplica inútil, antes de que su cuerpo se tensara por última vez y se quedara quieto, con la mirada perdida en la niebla que empezaba a disiparse. Lucía soltó un grito que pareció desgarrar el cielo. «¡Se ha muerto! ¡Adrián! ¡Se ha muerto!», chillaba, tapándose la cara. «¡Qué tragedia!», dije, levantándome y limpiándome el polvo de los pantalones. «Un ataque al corazón, sin duda. Pero no podemos dejarlo aquí, ¿verdad, Lucía? La policía haría preguntas. Preguntas sobre vosotros dos. Preguntas sobre el veneno que tienes en el bolsillo». Lucía me miró con un terror puro, ancestral. Se dio cuenta de que el hombre débil al que pretendía asesinar ya no existía. En su lugar había alguien que no conocía, un extraño que había orquestado la muerte de su amante frente a sus propios ojos. El silencio que siguió a la muerte de Samuel fue más pesado que la niebla que aún flotaba sobre los rosales. Lucía estaba allí, de pie, con las manos suspendidas en el aire, como si estuviera sujetando los restos de su propia vida. Sus ojos, antes llenos de una ambición fría, ahora vagaban frenéticamente por el jardín, desde el cuerpo inerte de su amante hasta el pozo que él mismo había cavado.
¿Qué has hecho, Adrián?, susurró ella, y su voz sonó como el crujido de una rama seca. ¿Qué le has hecho? Yo no he hecho nada, querida, respondí, caminando lentamente hacia ella, mientras sacaba un pañuelo de mi bolsillo para limpiarme una mota de barro inexistente. Samuel ha sido víctima de su propio descuido, o quizá del destino, pero eso no importa ahora. Lo que importa es el presente. Tenemos un cadáver en nuestro jardín y una esposa que tiene un frasco de veneno en su bata. Si llamo a la policía, ¿quién crees que irá a la cárcel? Lucía retrocedió un paso, tropezando con una de las herramientas. El pánico empezó a apoderarse de sus rasgos, descomponiendo su belleza en una máscara de desesperación. Tú no puedes, tartamudeó. Oh, sí que puedo, pero tengo una idea mejor, una idea que nos mantendrá a ambos a salvo. Samuel cavó este pozo para mí, ¿verdad? Sería un desperdicio no usarlo. Él amaba este jardín tanto que quería que yo fuera parte de él. Creo que es justo que él tome mi lugar. Me acerqué a ella y le puse una mano en el hombro. Sintió el frío de mis dedos a través de la seda de su vestido, y un escalofrío violento la sacudió de pies a cabeza. Tú lo vas a enterrar, Lucía, ahora mismo. No, no puedo hacerlo, gritó, rompiendo en un llanto histérico. Le mostré mi teléfono. En la pantalla se reproducía el video de la cocina de ayer. El audio era nítido, su risa burlona mientras Samuel dejaba el veneno sobre la mesa. El rostro de Lucía se transformó de nuevo. La arrogancia desapareció por completo, dejando solo el instinto de supervivencia más primario. Tienes 10 minutos antes de que empiece a oscurecer, dije, señalando la pala que aún estaba clavada en la tierra fresca. Si no lo haces, la policía recibirá este video y el análisis del café que me serviste hoy. Tú decides, el jardín o la celda. Lucía se desplomó de rodillas junto al cuerpo de Samuel. Sus manos, que siempre habían lucido manicuras perfectas y joyas caras, se hundieron en la tierra. Agarró la pala con una fuerza desesperada. El sonido del metal chocando contra las piedras fue el inicio de una sinfonía macabra. Observé cada movimiento desde el porche, sentado en una de las mecedoras de mimbre con una copa de brandy en la mano. La vi arrastrar el cuerpo de Samuel hasta el borde del agujero. Fue un proceso lento y penoso. El cuerpo de un hombre joven y fuerte es pesado, incluso después de muerto. Lucía jadeaba. Sus gemidos se mezclaban con el ruido de la lluvia fina que había empezado a caer de nuevo. Con un empujón final que pareció agotar sus últimas fuerzas, el cuerpo de Samuel cayó al fondo del pozo. Se escuchó un golpe sordo, un impacto seco contra el fondo de piedra. Lucía se quedó mirando hacia abajo durante un minuto eterno, quizá despidiéndose del hombre que le prometió una vida de lujos sobre mi cadáver. «Empieza a taparlo», ordené, elevando la voz para que me oyera sobre el viento. Ella empezó a arrojar tierra. Poc, poc, poc. Cada palada era un clavo en el ataúd de su cordura. La vi transformarse bajo la lluvia. El barro cubrió su vestido blanco, se le pegó al cabello y le manchó el rostro. Ya no parecía mi esposa, parecía un espectro condenado a una tarea eterna. Trabajó durante 3 horas bajo mi vigilancia. No permití que se detuviera ni un segundo. Cuando el pozo estuvo finalmente cubierto y la tierra nivelada, Lucía se dejó caer sobre el túmulo improvisado, sollozando sin consuelo. «Entra en casa», le dije, levantándome de la mecedora. «Tenemos que hablar de nuestro futuro». La obligué a lavarse en el fregadero de la cocina, el mismo lugar donde ella y Samuel se habían besado horas antes. Ella temblaba de tal manera que los platos chocaban entre sí. Me senté a la mesa y la invité a sentarse frente a mí. «Escúchame bien, Lucía», dije con una calma que la aterraba más que cualquier grito. «A partir de hoy, tu vida me pertenece. No habrá divorcio, no habrá viajes, no habrá más secretos. Mañana irás al banco
y desharás todas las transferencias que hiciste. El seguro de vida será cancelado. Ella me miró con ojos vacíos, inyectados en sangre. ¿Y después? ¿Qué vas a hacer conmigo? Vas a ser la esposa perfecta. Sonreirás en las cenas de empresa, me prepararás el café cada mañana, aunque yo elegiré el grano y lo moleré frente a ti. Y viviremos en esta casa como si nada hubiera pasado. Cada vez que mires por la ventana del salón, verás el lugar donde Samuel te espera. Y cada vez que sientas el olor a tierra mojada, recordarás el peso de la pala en tus manos. Lucía empezó a reírse. Fue una risa baja, una vibración que creció hasta convertirse en una carcajada demente que llenó toda la cocina. Estamos muertos, Adrián. Los dos. Tú crees que has ganado, pero ahora eres el guardián de una tumba. Te quedarás aquí conmigo, pudriéndote en esta casa, mirando un jardín que esconde un asesinato. No eres mejor que yo. Eres solo el enterrador que se quedó con las llaves. Los meses que siguieron fueron un descenso lento al infierno. Lucía cumplió su palabra. Se convirtió en un autómata. Sonreía cuando había invitados. Servía la comida con precisión quirúrgica, pero nunca volvió a hablarme si no era estrictamente necesario. Por las noches la escuchaba caminar por el pasillo. Sus pasos eran erráticos, arrastrando los pies como si llevara cadenas invisibles. A veces la encontraba de pie frente al ventanal del jardín a las 3 de la mañana, mirando fijamente el lugar del pozo. «¿Qué miras, Lucía?», le preguntaba, apareciendo en la oscuridad tras ella. «La tierra se mueve, Adrián. Hoy se ha hundido un poco más. Siento que está intentando salir. Samuel odiaba los espacios cerrados. ¿Lo recuerdas? Yo intentaba ignorar sus delirios, pero la semilla de la locura es contagiosa. Empecé a notar cosas yo también. El olor a tierra mojada ya no solo estaba en el jardín. Parecía filtrarse por los conductos del aire acondicionado, impregnando mis trajes, mis libros, mi comida. El agua del grifo a veces salía con un tinte amarronado, y por más que llamaba a los técnicos, ellos no encontraban ninguna avería. Una noche, después de una tormenta especialmente violenta, el suelo del jardín cedió. La lluvia había erosionado la tierra suelta que Lucía había colocado con tanta prisa. Me desperté con el sonido de un grito desgarrador. Corrí al jardín y encontré a Lucía de rodillas, escarbando frenéticamente en el barro con sus propias uñas. «¡Está aquí! ¡Me está llamando!», chillaba ella, con los ojos fuera de las órbitas. Un relámpago iluminó la escena y sentí que el corazón se me detenía. Entre el barro y el agua estancada, algo blanco y rígido sobresalía de la tierra. Parecía una mano, con los dedos curvados en un gesto de súplica o de venganza. Me acerqué, temblando, y agarré a Lucía por los hombros para apartarla. Pero cuando la luz del siguiente relámpago cayó sobre el agujero, me di cuenta de la verdad. No era una mano. Era una de las raíces viejas de las que Samuel había hablado el primer día. Una raíz blanca, retorcida, que el jardinero no había llegado a arrancar antes de morir. Pero Lucía ya no estaba allí. Su mente se había roto definitivamente. Empezó a reírse, señalando la raíz, y luego me miró con una lucidez aterradora. Él tenía razón, Adrián. Las raíces viejas están pudriendo la casa desde dentro, y ahora nos toca a nosotros. Se levantó y caminó hacia el centro del jardín, perdiéndose en la oscuridad de la tormenta. No intenté detenerla. Regresé a la casa y cerré todas las puertas con llave. Me senté en mi estudio, rodeado de mis números y mis balances, intentando convencerme de que yo tenía el control. Pero entonces escuché algo. Un sonido suave, rítmico, que venía de debajo de las tablas del suelo del estudio. Shh, clank, shh, clank. Era el sonido de una pala golpeando la tierra. Miré hacia la puerta. Por debajo de la madera empezó a filtrarse un hilo de agua marrón, cargada de barro y olor a fertilizante. La risa de Lucía resonaba por los altavoces de la casa.
Aunque yo los había desconectado hacía semanas, me di cuenta de que Samuel y Lucía no habían perdido. Ellos me habían arrastrado a su propio entierro. Yo no era el auditor de mi vida. Era solo el último ocupante de una fosa que ya estaba llena antes de que yo naciera. Cerré los ojos y esperé a que el olor a tierra me cubriera por completo. En esta casa, las deudas no se pagaban con dinero, se pagaban con silencio. Y el silencio, finalmente, lo había inundado todo.